La transición política tuvo entre sus protagonistas, en primer lugar, a los políticos y al rey, pero también, en menor medida, a los periodistas, que a veces fueron algo más que meros notarios de los hechos. De la mano de uno de estos profesionales, que fue testigo directo del acontecer político de aquellos años, nos llega Secretos de la Transición. En esta obra, Abel Hernández comparte sus recuerdos y los testimonios directos de aquella época, y ha venido a Periodista Digital para hablarnos de ellos. Bienvenido y muchas gracias por venir a esta casa. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Abel, yo tuve un profesor de periodismo, buen conocedor de la transición, que nos decía que aquellos años la política estaba muy polarizada y que al final, si los españoles optaron por votar más al centro, a UCD, al PSOE, fue en buena medida por la obra de los periodistas, que radicalizaron esa sociedad, que quizás os hubiera ido más al Partido Comunista o incluso a Falange, por un lado y el otro. Cuéntenos, ¿sigue pensando esto? Sí, no, incluso yo hice una tesina en la Facultad de Ciencia de la Información. Mi tesina era sobre la opinión pública en la España de la transición. Y efectivamente la conclusión que saco es que hay una España básica, o sea, el pueblo español, la opinión pública general, que tiene memoria histórica y no quiere radicalismos. Es decir, cualquier desviación fuerte hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia el franquismo o hacia el comunismo o hacia no sé qué, estaba el recuerdo muy vivo de la guerra civil y en la prensa, y por tanto todas las élites, digamos, los partidos políticos tuvieron que moderarse. Para llegar al poder, Felipe González tuvo que renunciar al marxismo y todo esto, ¿no? El Partido Comunista, para ser aceptado, tuvo que aceptar a la corona y hacer un pacto con la corona y la bandera, que por cierto me parece preocupante que el Partido Comunista actual, bajo otros ropajes, pero que es el mismo, pues esté quebrantando ese pacto histórico, ¿no? Que fue un pacto con la corona y con la bandera y con las instituciones y con la Constitución. Me preocupa eso. Bueno, lo cierto es que en ese papel sí que tuvo un protagonismo importante la prensa, de moderar a las instituciones, de avisar cuando había cualquier radicalismo peligroso y sí, yo creo que todos contribuimos a centrar la opinión pública. O sea, la prensa o los medios fueron un poco, bueno, no un poco, o mucho, el canal de comunicación entre la clase dirigente política y el pueblo. Yo creo que ahí cumplió su papel en aquel momento bastante bien, dentro del pluralismo que siempre hubo. Decía usted que el Partido Comunista, que ahora, bueno, está dentro de esa coalición llamada Izquierda Unida, pero que sigue siendo el Partido Comunista quien lo dirige, ha roto el pacto, pero vemos que el pacto se está rompiendo por muchos lados, ¿no? Convergencia y Unión, entonces como Pujol entró en el pacto, ahora lo rompe. Cada vez son más los sectores dentro del Partido Socialista que incluso hablan de república, de romper el modelo territorial. ¿Por qué de repente hace aguas todo el modelo que se levantó en la transición? Bueno, hay muchas razones. Yo creo que ha influido el clima general de malestar con relación a la clase dirigente, por la crisis económica, por la crisis social, etcétera. Lo de Cataluña es absolutamente sorprendente, porque la Convergencia y Unió fueron, con Pujol y con todos los demás a la cabeza, procuraron la estabilización, y no querían autodeterminación. La Constitución se aprobó allí masivamente. Sí, bueno, a mí esta descosura, es que se esté rompiendo por ahí, me parece un poco una locura, ¿no? Y yo espero que no llegue a más. Lo del Partido Comunista, y en general sí, yo creo que hay una quiebra del Estado en este momento, después del desprestigio general de la clase dirigente, incluida la corona, las instituciones, los partidos políticos. ¿Por qué los partidos políticos han caído bajo en la opinión general? Pues yo creo que por muchas razones.
entre otras por la forma de comportarse. Ellos se han perdido el respeto entre ellos. Basta ver cualquier debate parlamentario en que los insultos se llaman ladrones, mentirosos, no sé qué. La gente ve que si ellos han perdido el respeto entre ellos, la gente también les pierde el respeto. Después los partidos políticos, en vez de ser cauce de representación política, como dice la Constitución, lo que se han convertido en dueños de las instituciones, del Parlamento, del Poder Judicial, etcétera. La prensa, que yo creo que ha seguido muy de cerca este mismo proceso, pues también se ha desacreditado por la misma razón. Y entonces estamos en un momento, yo no soy nada pesimista, creo que saldremos adelante, pero un momento de cierto desconcierto, es decir, de esas, no sé si lo que decía Azaña, de que de vez en cuando a España le da un viento de locura, pero nos volvemos locos. Es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Estamos tan mal? Es un país fantástico, es un país que funciona, es un país que va bien, que a pesar de la crisis económica y tal saldremos. Pues de pronto parece que se te descompone todo el aparato, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esta es la situación, y como digo, no sé si es voluntarismo, pero creo que hay suficientes elementos para creer que de otras peores hemos salido. Y en ese momento de pesimismo, donde tanta gente pone en duda la herencia de la transición, aumenta el interés por la transición, cada vez son más libros. Usted, en el arranque de este libro, dice que, bueno, que espera, entre otras cosas, que dé que hablar. Entonces yo le quiero preguntar, ¿vale todo para que un libro dé que hablar? No, claro. ¿Qué le parece lo de Pilar Urbano, por ejemplo, y todo el debate en torno a su obra? No voy a juzgar a Pilar Urbano, no quiero. Me parece una profesional muy trabajadora, muy aguda, que ha trabajado en este libro enorme, ha trabajado muchísimo, durante mucho tiempo, y luego ha sacado unas conclusiones con las que algunas estoy de acuerdo y otras por supuesto no. Luego ha creado una especie de alboroto. Bien, mi actitud es mucho más sintética. En mi libro voy a lo esencial, no me pierdo en excesivas divagaciones, y por supuesto huyo de cualquier fantasía, cualquier prejuicio. Intento defender mi libro, no intento atacar a ninguno. Yo no voy con ningún prejuicio ni con ninguna idea preconcebida. Lo que hago en Secretos de la Transición es mi tema, la transición. Hombre, yo creo que como profesional del periodismo me considero un cronista de aquella época, bastante cercano. Estuve mirando por el agujero de la llave o la rendija de la puerta del poder permanentemente. Tenía cosas dentro que tenía que sacar algún día. Es mi libro. He hecho muchos libros políticos, del Rey, de Suárez y de no sé qué, pero el libro de la transición no lo había hecho, y por tanto me parecía que algún día tendría que hacerlo, y me puse a hacerlo y fui descubriendo cosas. 30 o 40 años después hay cosas que ya afloran y que salen, y sin hacer un ajuste de cuentas también quería un poco decir quién es quién. Casi toda la gente de la transición merece todo mi respeto, y al mismo tiempo a mí me parece que fue una etapa que es mejorable, por supuesto, pero que fue muy positiva, y que la Constitución la Constitución de la Concordia, sigue teniendo vigencia con los arreglos que haya que hacerle. Es decir, lo que no podemos hacer es estar cambiando de Constitución en cada generación, y por tanto ahora cuando miras para atrás y ves aquella clase política tan admirada, tan respetada por el pueblo, la gente, y por la prensa y por los medios y por tal, pues te da un poco de el contraste es tremendo, el contraste con la actual situación, ¿no? Entonces las lecciones del pasado creo que todavía siguen siendo útiles para aprender hacia el futuro, ¿no? Y ver cómo, si se salió de aquello. Ahora mismo se plantea, ha planteado Felipe González, ¿por qué no un gobierno de coalición? O en aquel momento se llamó consenso,
aunque no hubo gobierno de coalición, aunque hubo muchos intentos, en aquel momento probablemente era prematuro, cuando estaban afianzándose los diversos partidos y tal, a hacer un gobierno de coalición, pero en este momento, ¿por qué hay tanto miedo a... Es decir, ¿por qué en Italia gobierna la derecha y la izquierda en el se ponen de acuerdo? ¿Y por qué en Alemania? Claro, aquí hay una crisis institucional, una crisis económica, una crisis de Estado, una crisis regional. Si hay algún momento en que tendrían que ponerse a remar juntos los principales dirigentes políticos, no sé si en coalición o no, sería por lo menos planteable, ¿no? Pero aquí parece que no, que aquí no podemos hacer un gobierno de coalición. Bueno, pues yo aquel intento de concordia, de consenso, que se rompe justo después de hacer la Constitución. Como cuento en el libro, nada más termina la Constitución, se rompe aquello y empiezan los insultos, empieza un poco el desbarajuste el año 79 y al año 80 ya fue la imprudencia total, o sea, de unos contra otros, de cargarse al presidente constitucional, Bueno, aquí hay una cosa que llama la atención. Usted cuenta en el libro cómo, bueno, pues cuando Felipe González renuncia al secretario general, se produce un impasse, el PSOE está sin secretario general y Suárez da una orden a UCD. No hay que ir contra Felipe González, hay que respetarle. Y sin embargo, después Felipe González vemos que no se lo agradece, todo lo contrario. Va a él de la mano de Alfonso Guerra, que es el primer insulto grueso, el de usted es un taur del Mississippi. O sea, ahí fue desleal. Bueno, Felipe González demostró poca categoría cuando gana Suárez las elecciones del 79. Eran las segundas que perdía Felipe, por lo tanto el riesgo era tremendo, porque unas terceras derrota en las siguientes elecciones podía acabar con la carrera política de Felipe González. Billy Brandt se lo dijo, hay que acabar con este semifascista, le dijo, de Suárez, porque si no, nunca llegaréis al poder. Felipe se podía haber hundido. El año 79, en las elecciones aquella de junio del 79, él se dio cuenta de que tenía la última baza que jugar, y ahí cometió una serie de inmadurez, digamos. Aquella noche no llama a Adolfo Suárez a felicitarle, no le llama, todavía no le ha dado y luego ya en la moción en la investidura del propio Adolfo Suárez fue una función tremenda, desoladora, en la que hubo pateos, se planteó mal, lo plantearon mal Anderino Lavilla y estas cosas son las que yo cuento en el libro. Sí, son los entresijos, ¿no? Pero que vistos ahora tienen importancia, ¿no? Y efectivamente, luego ya se plantea acabar con Suárez. O sea, hay una guerra, hay que acabar, es el acoso y derribo contra este hombre, pero hay que acabar como sea. Y calientan la cabeza a los disidentes del partido, de la UCD, intentan llevárselos a otra moción de censura. El día de la investidura ya le llaman de todo, o sea, no más grave probablemente que lo de Alfonso Guerra. Bueno, y el día más triste de la vida de Suárez, digo ahí, de toda la vida política de Suárez, aparte del día el día que decide ir a dimitir, es el día de la moción de censura, por un montón de razones. También porque aquel día, como cuento, le falla su amigo y vicepresidente Abril Martorell, que había estado mano a mano con Alfonso Guerra haciendo el consenso constitucional y que se dejó, yo creo que manejar por Alfonso Guerra, y les engañó y no le dio a Suárez las fichas económicas, y él se dio cuenta aquel día de que actuaba a su espalda. Ese día se le cayó a Adolfo Suárez, que tenía muchísimas virtudes, pero tenía algún defecto, y entre ellos era un hombre tremendamente susceptible, y desde aquel momento, ese día empezó a dudar seriamente de su hombre de confianza, y por tanto era lo único que le quedaba, porque luego el partido estaba hecho unos zorros, encima le hacen jefe del grupo parlamentario a Miguel Herrero, que era su enemigo, vamos, el que ha dicho Suárez o UCD. Eso fue una puñalada total, con nocturnidad y alevosía, porque fue seguido por la noche sin contar con él. Entonces no contaba con el grupo parlamentario, estaba completamente solo, hundido. Aparte de todavía tenido un problema de la boca, con unos dolores tremendos,
incluso se cayó algún día sin sentido tomando nolotiles. Bueno, estaba hecho polvo, con una infección generalizada, y Suárez había perdido, estaba bloqueado, estaba ya con pánico al Parlamento. Entonces, no es que Abril le quisiera mal, ni el rey, ni la gente que pensó que con Suárez ya no se podía seguir, sino que se dieron cuenta de que estaba incapacitado en aquel momento para tal como estaban las circunstancias, y él estaba completamente solo, y además empezó a darse cuenta de que perdía la confianza del rey, acosado por los militares. El mundo económico no le perdonó, los empresarios, la banca, etcétera, la reforma fiscal. La iglesia más conservadora estaba mal con él porque no Tarancón, que era con el único que tenía un buen contacto, pero el sector más conservador de la iglesia y de los grupos católicos, lo de la ley del divorcio no se lo perdonaron tampoco. Es decir, estaba completamente aislado, solo. Y encima la prensa, los medios de comunicación no paraban de dar, los mismos que ahora, cuando se ha muerto, han recogido esas piedras y ahora es un monumento, lo cual son cosas de este país. También usted habla también del Parlamento, ¿no? Usted al principio del libro lamenta que ese Parlamento que hoy se rodea era muy respetado, pero al mismo tiempo cuenta algo, dice algo que era un chascarrillo de la época, ¿no? Que los grandes asuntos no se trataban en el Parlamento, se trataban en las cenas, se trataban en los restaurantes. Y al final el Parlamento, pues que se nos retrata, es casi un teatro donde se escenifica lo que se ha pactado. Eso no es un vicio que ha venido lastrando nuestra democracia hasta ahora. Es un vicio y sigue haciéndose. Es decir, los grandes asuntos de grandes cenas están las constituciones llenas, ¿no? Sí, esa frase la cita, en este caso, no solamente las constituciones, que no hay una ley. Bueno, lo que decía antes, que me parece más grave. Las leyes las hace el gobierno, las presenta, las decide, pero no es una élite de un partido político, es la oligarquía del partido. Y cuando ya hay que hacer un arreglo con otros partidos, se hace en cenas o en reuniones aparte, en pactos externos, y luego allí se hace la escenificación, a veces falsa, porque se utiliza un lenguaje que no tiene nada que ver, el lenguaje privado entre los líderes políticos del poder y del gobierno y la oposición, cuando están solos, que cuando están allí haciendo la representación, que parece que se están matando y luego se están dando besos, ¿no? Bueno, esta especie de desequilibrio funcional de la vida política española, la gente se ha dado cuenta. Es decir, me parece que los debates parlamentarios, los grandes debates del Estado de la Nación pues parece que son una farsa, nadie se lo cree ya, y luego los periodistas contribuyen a decir, a ver, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha perdido? Primero ustedes, hemos perdido todos, déjese de ustedes, ¿qué se ha propuesto? Luego hay una retahíla de propuestas importantes que afectan a la gente de la calle, muchas de ellas directamente, que se aprueban o se desaprueban en las mociones que se presentan de un partido y de otro, y eso ya no se tiene en cuenta. Lo que importa es quién ha votado esa moción. Lo que importa de la ley es quién la vota o no, pero no el contenido de la ley, el alcance de la ley. Es decir, creo que también, yo en eso creo que los medios de comunicación, que por otro lado es un país en el que damos primera página a declaraciones absolutamente propagandísticas de los líderes políticos. Es decir, un político hizo una machada, una declaración de no sé qué, justo para para llamar la atención y para conseguir clientela, y eso lo damos destacado en primera página, cuando debería haber una sección en los periódicos que pusiera propaganda política, y ahí meter en resumen y por qué una frase curiosa o no sé qué nos da para polémicas, tertulias, historias. Todo eso creo que degrada al funcionamiento de una democracia seria. Es decir, creo que no distinguimos entre lo importante y lo accidental y todo esto, ¿no? Pero creo que sí, creo que los políticos en el Parlamento se han perdido el respeto. Hablando de esa época, periodistas, políticos, hay una cosa muy llamativa. Vimos que los políticos de aquella época, pues algunos han fallecido,
los más destacados. Por cierto, como dato curioso, en el libro, en las últimas páginas, se relata qué es hoy en día de los personajes que van apareciendo en el libro. Sí. Y es un libro que te das cuenta que no es un libro oportunista porque Adolfo Suárez sigue viviendo en su casa de la Florida. O sea, No, mira, yo eso quiero aclararlo aquí, firmemente, igual que hice el día de la presentación en el Centro de Estudios Constitucionales. Este libro mío está trabajado desde hace más de 2 años. Salió mucho antes unos meses antes de la muerte de Suárez. Y me da muchísimo pudor y me parece obsceno el utilizar la muerte de Adolfo Suárez, al que yo he querido mucho y le quiero, y me parece un hombre respetable, un gran político y un hombre digno de toda la admiración y el respeto de los españoles. Pero yo no quiero aprovecharme y por tanto he huido, e incluso decidimos con la editorial no hacer la presentación en aquel momento. La víspera, justo el día la antevíspera, que el hijo de Suárez, Adolfo Suárez, hijo, anunciaba que su padre tenía unas horas de vida, 48 horas, estábamos nosotros sin saber nada. Nos sorprendió allí en el Congreso de los Diputados haciendo un vídeo sobre el libro, y allí nos sorprendió, y yo decidí con el editorial, nosotros no vamos a hacer ninguna promoción del libro cuando está Suárez ahí. Por eso quería destacar que eso se ve, ese detalle, pero a lo que iba, vemos los protagonistas políticos, algunos han fallecido, otros están retirados, pero lo que llama atención es que, sin embargo, los periodistas que aparecen en el libro, la mayor parte de ellos están en activo o han dejado de estarlo. Aparece Pedro J. Ramírez, bueno, está usted que está en activo, aparece Juan Luis Cebrián. Al final, que se ha renovado más la política en cuanto a caras, no sé si a costumbres y a gestos, no, pero que el periodismo. Hay muchos periodistas que también están fuera, ¿no? O es que fue una generación de periodistas que llegaron a puestos claves demasiado jóvenes y por eso siguen ahí. Puede ser. No, a mí no me parece tampoco mal que es decir, yo creo que hay que dar paso a los jóvenes, por supuesto, pero hay que hacer en la prensa una combinación de madurez y de juventud. Es decir, a mí me parece que cuando ves una película americana sobre la prensa, ves que el redactor jefe tiene 50 años y el director 60, o un presentador está con el pelo blanco en las grandes cadenas de televisión. Es decir, yo creo que esa manía de las generaciones, puede haber un señor con 60 años que puede ser un maravilloso cirujano, un gran periodista o un catedrático de universidad, y que hay que respetarlo. Y un chaval mira, Cebrián empezó jovencísimo, Juan Luis, yo estuve con él trabajando en el Informaciones, era su director con Jesús de la Serna. Cebrián no sé si tendría 20 y pocos años, vamos, yo creo que fue redactor jefe ya en Pueblo o algo a los 20 y poco, ¿no? Claro, ha estado toda su vida, es un hombre de una afición periodística tremenda, que luego se ha desviado hacia los negocios, pero en fin, es una desgracia como otra cualquiera, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, Pedro J. ahora se ha quedado un poco fuera, yo creo que no se quedará del todo fuera nunca, porque es un hombre que también he trabajado con él en el Diario 16, me parece un tipo de raza, de gran periodista. Ansón, otro protagonista del libro, que se morirá con las botas puestas, y bueno, y muchos han muerto. Ha habido una generación importante de periodistas, quizás esos momentos fronterizos, igual que pasa con las regiones fronterizas, tienen probablemente más vitalidad. Esa transición, esa lucha del tardofranquismo, desde un periódico con censura, con medio censura, intentando buscar los resquicios, y luego que vamos saliendo a la luz y que va todo ese proceso, yo creo que nos hizo, y luego vamos, había un periodismo más de buscar la noticia, no de fuentes como es ahora. Yo creo que en gran parte uno de los fallos del periodismo actual, o de las deficiencias, es que hay demasiado periodismo de fuentes. O sea, mandan los gabinetes de comunicación en el 80 o el 90. Vamos, las grandes filtraciones de los juicios y de todo esto son filtraciones, no me digas que vas buscando tú la noticia, te la han pasado el papel, ¿no? Y entonces interesadamente. Entonces a veces somos servidores de unos intereses extraños. Entonces yo creo que también eso ha influido
no sé qué cantidad, pero yo creo que ahora mismo, si se hiciera un análisis serio de la influencia de los poderes públicos, del gobierno, de las oposiciones, de los sindicatos, de las empresas, etcétera, del mundo de la crítica, no digamos, la crítica, si yo saco este libro en una editorial que está en la órbita de un determinado periódico importante, este libro a lo mejor merecía la primera página un día una reseña, en cambio, o darle, por lo menos me habrían, y en cambio si no eres de esa editorial, pues ya no eres de la casa, y por lo tanto te ignoran, ¿no? En la crítica de arte, en la crítica del cine, en la crítica, es decir, bueno, creo que nos falta, en el fondo es ética, pero bueno, yo creo que eso está aparejado, ¿no? Y ese contubernio excesivo con el mundo político ha desprestigiado, yo creo que a los medios de comunicación en este momento. Hablaba de filtraciones, pero en aquella época se produce la que, vista en perspectiva, tal vez sea la mayor filtración o la más importante en el periodismo español en décadas, que se filtra ni más ni menos que el borrador de la Constitución, sí, que el proyecto de la Constitución. Sí. Y hay una cosa curiosa que tampoco creo que ocurriera hoy en día, que es que quien la tiene no se la guarda en exclusiva, la comparte. ¿Puso esa filtración en peligro la propia Constitución? ¿O hoy en día usted cree que sí que la compartiría o cree que más bien ya el proyecto? Yo creo que vino bien. La filtración de cuadernos para el diálogo vino bien. Porque creó una alarma tremenda. Saltaron todos los timbres de alarma. La Iglesia les pareció tal, los empresarios dijo reaccionemos, Julián Marías, que era un intelectual reconocido, dijo retiremos esa Constitución, eso no puede ser, y entonces eso obligó primero a que los que estaban decidiendo la Constitución, que eran todos los partidos en el fondo, los grandes partidos, estaba también el Partido Comunista con Soletura, estaba UCD, estaba la Alianza Popular con Fraga y estaba el Partido Socialista. Bueno, entonces, y estaba Convergencia con Roca. Entonces todos estos reflexionaron, dijeron, oye, ¿qué hacemos? Fue una avalancha tremenda. Entonces esa obligación de la autocrítica, y con una gran proyección social en los medios, etcétera, obligó a reconsiderar cosas, pero hubo un impulso de decir, no señor, vamos a seguir adelante y vamos a seguir consensuando esto y vamos a hacer la Constitución que hay que hacer, y por tanto yo creo que fue un impulso reflexivo y razonable. Y hay un personaje que ya hemos nombrado varias veces, Juan Luis Cebrián, y hay un episodio que a mí me llamó poderosamente la atención en el libro. Felipe González da su primera conferencia en el Club Siglo XXI, muy joven Felipe González, joven político en plena transición, y Juan Luis Cebrián se levanta y le pregunta si el PSOE va a aceptar la monarquía o sigue siendo republicano. Claro, a mí eso me plantea una pregunta. En ese momento se establecía la tutela de Cebrián sobre Felipe González. Felipe González establecía que Cebrián era su herramienta. ¿Se establecía una alianza entre ambos? Hombre, yo creo que la evolución no voy a hacer aquí una historia del periodismo, la evolución del país, al principio era un periódico, pues que yo he visto cómo iba Cebrián a Londres a ver a Fraga, que estaba de embajador, para sacar ese periódico, y ahí estaba pues una derecha desde Marías hasta una derecha más o menos civilizada. Era un periódico más plural, pero siempre intentó situarse en una posición de centro-izquierda. Tampoco en aquel momento Cebrián era un socialista precisamente, ¿no? Bueno, no quiero aquí analizar mis opiniones personales sobre nadie, pero bueno, si quiere, pero es verdad que luego hubo un desplazamiento igual que pasó con Cuadernos para el Diálogo, un desplazamiento del país hacia donde se encontraba cómodo el Partido Socialista, sobre todo desde que Felipe González llega al poder. Pero yo creo que esa pregunta en el Club Siglo XXI de Cebrián era oportuna, era de un periodista que conoce lo que está pasando,
No creo que en aquel momento tuviera especial relación con Felipe González, no lo sé, pero bueno, y probablemente se llevaba mejor todavía, a pesar de todo, con Adolfo Suárez, coincidiría más. Lo que pasa es que en aquel momento, claro, el Partido Socialista todavía oficialmente era un partido republicano, estaba la Constitución en el telar y a ver qué iba a pasar. Entonces le ponía una trampa, le ponía la muleta delante a Felipe González, a ver si investía, a ver qué decía. Y yo sé que, bueno, lo cuento ahí, que Felipe aquel día vino a decir, no me acuerdo textualmente, pero vino a decir que no era lo importante, no era lo importante, que con la monarquía también podía convivir un partido socialista. O sea, que en el fondo todos sabíamos que al final iban a aceptar. Es verdad que en este caso Adolfo Suárez hace pinza con Carrillo, convence a Carrillo de la necesidad de la monarquía parlamentaria, constitucional, y acepta el pacto, como he dicho antes, y entonces hace unas declaraciones Carrillo que son históricas, a mí me parecen fundamentales en aquel momento. Lo importante no es monarquía o república, sino democracia o dictadura, y mientras el rey no quebrante, no se salte la línea constitucional, no tengo nada contra el rey. O sea, una vez que por la izquierda el Partido Socialista se ve rodeado y que han aceptado ya la corona, bueno, era una presión muy fuerte, no iban a decir, aunque hubo resistencias interiores del sector más radical del Partido Socialista, que se le costó muchísimo el renunciar a esto. Pero aquello fue un encaje de bolillos absolutamente fino, ¿no? Y en ese caso hay que reconocer, por encima de lo que he dicho antes y por cualquier cosa, que el periódico El País, con Cebrián al frente y tal, ha sido un periódico fundamental, de referencia y vertebrador en toda aquella etapa de la transición, a pesar de que también tiró piedras contra, y casi todos los medios cayeron en la trampa de la imprudencia de acabar con Suárez como fuera y de dar el golpe de timón y de todo aquello que condujo a lo que condujo. Permítame que insista, aunque usted haya dicho que no quiere hablar, pero claro, usted en el libro habla del rapto y ha hablado de esto, aunque no utiliza aquí la palabra, en el libro se utiliza, usted habla del rapto de Cuadernos del Diálogo y además dice que ocurriría algo parecido con El País. Cuente ese rapto y cómo fue el rapto entonces del país. El rapto lo cuento ahí perfectamente. Bueno, entonces, ¿cómo fue el rapto del país? Hay un momento en que, no, está ahí contado con detalle, ¿no? Hay un momento en que el Cuadernos para el Diálogo, que había nacido justo de la mano de Joaquín Ruiz Jiménez, un hombre moderado, democristiano, más o menos progresista, que había sido ministro de Educación con Franco, pero que era un hombre absolutamente demócrata y buen tipo y gran persona, que yo creo que merece un homenaje. Otro de los tipos de entonces, que dice, ¿dónde están estos? ¿No? Hizo un periódico para que se confrontaran las ideas, los proyectos y las propuestas, ¿no?, sociales y políticas en España, que fue un modelo maravilloso, que era una revista mensual. Yo tengo toda la colección en casa y de vez en cuando la miro y está perfecta. Bueno, al final es verdad que hay un cambio, un giro en el que se apodera la izquierda, digamos, o el Partido Socialista sobre todo, con Peces Barba, con todos, bueno, hay un momento, Pedro Altares, todos los demás eran todos del Partido Socialista, la dirección, los que mandaban y todo eso. Y entonces en ese momento hay una desbandada de la gente, sobre todo de los democristianos, de Óscar Alzaga y de los demás, que publican una carta diciendo diálogos sobre cuadernos y donde dicen lo que ha pasado y que eso ha sido un rapto y que se lo han llevado. Yo creo que fue un error, otro error más de una izquierda tonta que piensa que por eso le va a ir mejor y al final acaba el periódico pues acabado. O sea, al final duró poco, o sea que así acabó. El País,
yo creo que ha tenido un poco el riesgo, o tiene, de aparecer como la marca y seña del Partido Socialista en España. A mí no me parece mal que haya un periódico de centro izquierda, ahí tienes a Le Monde o a los otros, que esté más inclinado hacia esto, hacia la socialdemocracia, en sus editoriales y todo esto. Pero quizás a veces ha habido demasiado servidumbre, demasiado servilismo. Y uno de los sitios donde esto se nota más, y yo lo suelo mirar siempre, es en las cartas de los lectores, que ahí se seleccionan, porque llegan muchísimas, pero qué casualidad que siempre sean todos en la misma dirección. Entonces, hombre, me imagino que, aparte de todo, como digo, que es un gran periódico, y eso yo lo tengo siempre, yo estoy suscrito, o sea que no lo digo aquí, lo confieso, me leo todo lo que puedo, pero estoy suscrito. Es un periódico que tiene valor, que hay cosas interesantes, sobre todo de fuera, y que cuidan hasta el estilo bastante bien. No sé si está en su mejor momento, tengo mis dudas. Ahora han cambiado de director, vamos a ver cómo funciona eso. En el tema de la crítica, no solo de libros, sino en general, me parece que son parciales, tendenciosos, o sea, y en el aspecto de la política, pues también tienen una línea muy clara. Lo que pasa es que en general los periódicos, ya saliendo del país, hay demasiada servidumbre partidista, demasiada presión de la información de fuentes, ¿no? de los gabinetes sobre la prensa. Yo creo que eso estaría bien, sin que nadie pierda su personalidad. Puede ser un periódico muy de derechas que defienda por la España católica y no sé qué, pero muy bien, o otro que defienda la España laica, muy bien, pero probablemente faltan intermediarios, pero lo que no se puede hacer es un periódico que sea la hoja del partido o la voz de su amo, ¿no? Y estar sometidos siempre es malo. Y de aquella época, más que el sometimiento, lo que llama la atención es la relación entre periodistas y políticos, de pura amistad muchas veces, Sí. de compinches casi, que no sé, uno se pregunta, ¿realmente es sano? Pues al punto de que cuando están peleados los de un partido, a usted mismo se acercan y le dicen, oye Abel, habla con Suárez, pero es que yo ahora mismo no estoy en mi mejor momento con Suárez, pues hazlo por intermediarios. O sea, se llega a ese punto que los propios partidos utilizan a periodistas para que hagan intermediarios entre ellos. En este caso, la anécdota es del rey. ¿No? Bueno, sí, es del rey, pero bueno... En este caso es el rey el que me quería que yo le llevara un recado al presidente. Claro, pero es significativo que el rey utilizara un periodista para enviar un mensaje. No, hombre, yo creo que teníamos un cierto prestigio. Era una locura. O sea, yo que escribía una columna diaria, aquello era tremendo, la cantidad de llamadas que yo no hacía cuando no había móviles ni nada, ¿no? Estabas en tu despachito y era el teléfono no paraba y te llamaban a todas las reuniones, a todas las comidas, bueno, había que tener mucho cuidado porque también había riesgo de que te utilizaran, ¿no? Permanentemente, ¿no? Entonces eso, pero yo creo que sí, que en aquel momento influíamos, o sea, influíamos, había gente que miraba a ver qué dice ¿no? Probablemente también porque procurábamos tener buena información y dábamos información nueva o claves para la información, que es un poco lo que yo he pretendido en este libro, dar un poco las claves de lo que ha pasado, mirándolo de cerca y contando algunas cosas que no se sabían. Pero todo yo quería preguntar, porque dice usted, había el riesgo de que nos intentaran utilizar, un riesgo que siempre corremos los periodistas en cualquier época. Ahí te tratan de convencer de uno o del otro, pero comparando aquella época con esta, ¿cuándo ha habido más presiones? ¿Cuándo se ha tratado de maniatar más a los periodistas? ¿Y cuándo se ha logrado maniatar más a los periodistas? Comparando los años de la transición y la actualidad. No sé. Bueno, antes de la transición sí que había una presión del régimen tremendo sobre la prensa. Cuando nos quitamos esas cadenas, nos sentimos liberados,
actuamos de buena fe y siempre ha habido utilizaciones indebidas de los medios. La gente cree que eres enemigo si no haces lo que alaba sus buenas acciones o sus malas acciones. ¿Cuándo ha habido más presión? Yo creo que ahora está más desgastada la prensa. Es decir, ahora mismo está más degradada, igual que está más degradada la clase política. Es decir, va un poco, y las instituciones. No se libra la prensa de ese menos de lo que podría ser, menos de lo que podría ser. Pero, y aparte de todo, ahora mismo, claro, ya la prensa no se reduce a unos periódicos, 4 periódicos importantes y una cadena una televisión con 2 cadenas. Claro que era más fácil de identificar todo. Es que ahora la prensa son todos los digitales, todo un mundo distinto, y toda la cantidad de cadenas de televisiones bueno, es un mundo que no es comparable, y luego, hombre, ves los foros, los debates, ves la tremenda irresponsabilidad de muchas cosas que se dicen. No puede tener el prestigio que podía tener antes una prensa más clara. Entonces, en los grandes periódicos, que yo no sé hasta qué punto ahora influyen o influimos, ¿no? Tiene su propia clientela, cada uno lleva el periódico debajo del brazo, el que coincide o la radio que coincide con sus preferencias. La gente joven casi no lee los periódicos, me parece, ni casi oye las noticias, sino que lo ve todo a través del smartphone o del teléfono. Tampoco se enteran mucho. El 87% de la población no sabe cuándo son las elecciones. No sabe nada. Yo creo que no está la prensa en su mejor momento. Pero, por ejemplo, hace unos meses, en muy pocas semanas, cambia a 3 de los 5 grandes, se cambia en ese momento, o se anuncia que va a cambiar 3 de los directores de los 5 grandes diarios, 3 de 5, y se sospecha y se señala y se apunta a que está detrás la larga mano del presidente del gobierno. En aquella época, no digo que sea verdad o mentira, digo que por lo menos se sospecha y se apunta. En aquella época, no. Si se cambiaba el director de un periódico, no digamos ya de 3, se sospechaba que era el presidente del gobierno el que estaba detrás. ¿Se podía llegar a sospechar? Yo creo que no, salvo alguna excepción pudo haber, pero de un periódico amigo, hombre, qué sé yo, hombre, el mayor medio que había en aquel momento era la televisión. Y claro, la televisión la nombraba el gobierno, ¿no? Y el director general de Radio y Televisión Española era más importante que ningún ministro, más influyente. Entonces, claro, a partir de ahí ya cualquier cosa. Pero luego los periódicos como tales podía haber presiones para decir, hombre, malestares, o igual que ahora puede haber ante un editor malestar de las instituciones porque un libro no ha gustado o ha dejado de gustar, y que presiones del poder siempre hay. Es decir, siempre hay. La mayor amenaza para la libertad de expresión son los grupos de presión política y los grupos de presión económica. Y por ese pequeño, estrecho margen o vereda discurre la libertad, siempre completamente quebradiza. O sea que eso hay que estar siempre alerta. Hay muchas formas de presionar, no es llamando por teléfono diciendo, oye, no me gusta este director, hay que poner otro, que también se puede hacer, o en una comida, en el despacho del presidente o del jefe de la oposición. Pero el tema es mucho más serio y es más complicado. Es decir, la libertad, te digo, es un bien muy frágil que siempre está amenazada, y que se envuelve en muchos ropajes esa amenaza, ¿no? A veces yo creo que ahora en los cambios en los periódicos sobre todo de Madrid, que hemos visto de cerca, influyen más la cuenta de resultados
Aparte de que en algún caso, como en el caso de Pedro J. Ramírez, evidentemente estaba molestando a demasiada gente. Pero claro, supongo que las presiones y la cuenta de resultado va bien no surten efecto. Claro, por supuesto. Y hablando de Pedro J., hay un episodio que relata usted en el libro también que a mí me llama poderosamente la atención. Es en el juicio de 23F, Sí. en el cuartel de campamento, y de repente el juicio se para y se para mientras no se Sí. expulsa a Pedro J. Sí, Ramírez. exigen tanto los abogados como los propios Acusados. acusados que o se marche este tío Entonces, y le presionan al juez, o se marcha porque había publicado una cosa sobre uno de los encausados, que, bueno, que no viene ahora acá a cuento, pero en fin, que les molestó muchísimo, y exigieron quitar la acreditación a Pedro J. Y fue una mañana, yo recuerdo, yo estuve allí en el juicio de campamento, una mañana absolutamente movida, ¿no? Y casi, bueno, kafkiana, Pedro J. llamando a defensa, al de comunicación, a un general, al toquero, me ve que se llamaba, los otros presionando a ver qué hacían y los otros diciendo que se plantaban. Sí. Bueno, total que sí, el primer incidente, y además fue el día 23F, justo sí, cuando se cumplía un año. Y al final fue expulsado entre los abucheos de la concurrencia, de los familiares y amigos que estaban allí observando el proceso, ¿no? Sí, no, el primer choque fue bueno, nos odiaban. La verdad es que en aquel momento los golpistas veían con enorme, casi todos, había gente civilizada y veían con enorme prejuicio a los medios de comunicación. Creíamos que éramos poco menos que los culpables de lo que estaba pasando, ¿no? Y es verdad que nadie, bueno, a mí me parece que es un capítulo que en este libro está pasando un poco desapercibido, pero a mí me parece importante. O sea, yo he cogido mis notas y he publicado lo que pasaba allí. Sí, el rato del juicio es dinámico, contando, hombre, completado con algún detalle, novedades que había habido, pero es una crónica viva que yo estuve allí tomando notas de lo que estaba pasando, y lo que a mí ahora me parece absolutamente delirante es que en determinados libros o en determinados, y no miro a ninguna parte, se estén utilizando los mismos argumentos que utilizaban los golpistas para inculpar al rey, para meterle en el golpe. Es decir, eran todo el proceso fue como esta gente, bastante impresentables, ahora hay que decirlo, porque además se contradecían entre ellos, mentían. Unos militares no eran, menos alguno fue muy digno, pero otros se contradecían. Lo decía Milans, era lo contrario de lo que decía Armada, y bueno, y que si me has visto, que si no me he visto contigo, que si, bueno, pero ¿qué además, era tremendo. Altos mandos de un oficio donde se supone que el honor es una divisa, claro, que hay que cumplir. Era completamente deprimente. O sea, yo allí me convencí de la pobre actuación de esta gente, incluso actuación moral, coño, no era serio aquello, y se daba cuenta que todo era una farsa. Bueno, pues que ahora se utilicen los mismos argumentos que allí quedaron sentenciados. Se mostró que esta gente dio el golpe contra el rey, contra la voluntad del rey, sin permiso del rey, sin contar con el rey, sin nada de esto, y que fue el rey el que paró el golpe, y que les pareció un error al propio Armada que el rey interviniera y parara aquello. Es decir, que aquello quedó completamente dictaminado. Pues ahora resulta que seguimos sacando historias diciendo que si el rey estaba implicado, que si dejaba de estar, y seguiremos hablando como de la muerte de Kennedy, a ver si quién lo ha matado. Es decir, bueno, yo creo que ya está bien. Cuando dicen, es que no se han publicado los papeles del juicio, pero mire usted, si estuvimos allí, si tomamos nota directa de lo que estaba pasando en el juicio, nosotros, 120 periodistas, coño, 120, de los cuales por lo menos 60 estuvimos habitualmente dentro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que ahora vas a descubrir ahí en unos archivos secretos no sé qué cosas? Bueno, hombre, no, yo creo que ya está bien. Yo creo que se están creando fantasmas y hay demasiada fantasía, y desde luego yo lo que no estoy dispuesto
es que, por lo menos en mi libro, se utilice por nadie en ese sentido, en el sentido de que yo intento poner al rey como poco menos y como colaborador con, bueno, mire usted, no, el rey desde que renuncia a los poderes que le da Franco, se da cuenta de que él es un rey que tiene que ser un rey demócrata, y si no, no tiene porvenir la corona. Sabe muy bien y había aprendido de su padre muy bien, que tenía que ser rey de todos los españoles, y desde el primer momento, desde que es príncipe de España, lo tiene muy claro, y además lo trata con Adolfo Suárez desde Segovia, desde el año 69. Es decir, bueno, y luego... a mí no me entra en la cabeza, conociéndolo. Yo he tratado un poco, no quiero aquí presumir de nada, pero sé su pensamiento y sé lo que él pensaba en cualquier momento. Y sé que aquella noche del 23F, cuando le llama a su padre desesperadamente desde Estoril para darle... el rey no necesita ningún consejo, sabe lo que tiene que hacer. Sí. Y nos saca del... Bueno, y digo más, y eso como periodista y como cronista de aquel momento. Cualquier otro en su lugar, cualquier otro que hubiera sido el sucesor, incluido su padre, no habría podido en aquellas circunstancias sacar esto adelante. No habría podido, habría sido tremendo. Entre otras cosas porque los generales franquistas, que eran la mayoría en aquel momento, a él le respetaban. Había pasado por las academias, pero además era un colega que le había dicho Franco que le trataran como si fuera él. Y sin esa pareja curiosa, ¿no? Pero esa pareja que se llama el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez, que también venía de dentro del régimen, la salida democrática en España habría sido muy complicada, mucho más complicada. Yo creo que en eso hay que reconocerlo y dejarse ya de historia y decir, bueno, es que este es el que intentó, pero ¿cómo va a intentar él cargarse la única obra que a él le sostenía, la corona? Es que si no, se quedaba fuera, es que caía. Y de hecho, yo cuento ahí también en el libro unas cosas que me contó su hermana, la hermana del rey, doña Pilar. Ellos estaban aterrados aquella noche en la Zarzuela, pensando que llegaban los tanques y que se iba a acabar la cosa. Estaban aterrados. El relato este terrible, ¿no? De que, bueno, solo había esa expresión que yo, la verdad es que hacía años que no oía, yo que me he criado entre militares, esa expresión que hacía años que no oía, había solo un soldadito, este apelativo cariñoso. Un soldadito en la puerta y podía haber entrado cualquiera. Sí, ¿no? Esta expresión, sí. Y ese golpe, digamos, es el final de las intentonas golpistas, al menos de cierto calado. Y usted del juicio dice una cosa que es importante, que es: los militares se juzgaron y se condenaron a sí mismos. Y claro, sí. La clave es, se juzgaron a los militares. Solo había un civil en el juicio, no hubo una trama civil, o ¿por qué no se quiso tocar la trama civil? Lo que hubo la trama civil, la que todos sabemos, que tampoco, bueno, esa parte, si queda algo que descubrir, que me parece ya un trabajo inútil, prácticamente inútil para el propio de historiadores y tal, pero es hasta dónde llegó la presión o la complicidad de un sector de la clase política con nombres y apellidos, intentando lo del gobierno de salvación nacional o la operación de Gol o toda aquella historia, que exigía acabar con Adolfo Suárez y buscar y quienes buscaron un general o un personaje independiente para gobernar España con un gobierno de concentración. Esa, que yo no lo considero en muchos casos que son golpistas, esa interpretación, yo creo que ese salto del golpe de timón al golpe de Estado, ahí es un salto importante. Es decir, muchos pretendían, es decir, cuando Enrique Múgica se va a ver armada a Lérida y está Sirio Ciurana, el alcalde, el socialista, los otros, y aquí hubo 1000 contubernios de parecidos. Esta gente no era
antidemócrata. Yo sé, Enrique Múgica no es un demócrata que ha pasado por la cárcel, que sabe lo que es. Ha sido antifranquista, ha sido comunista, se ha arrepentido de su comunismo, se ha hecho socialdemócrata, y es un hombre, que merece respeto. Son personas que también decías antes, es que ¿por qué que aquella clase política, muchos venían de mucho sufrimiento y de mucha habían luchado fuertemente habían estado en el exilio, era una clase política muy baqueteada. Bueno, esa clase, mucha gente de esa que colaboró o que intrigó o que participó en las intrigas, en los cenáculos y tal, queda por aclararla. Pero no creo que fueran golpistas en la mayoría, o sea, algunos a lo mejor, algunos probablemente sí. Yo tengo alguno en la cabeza que seguramente no le importaba que un general habría aplaudido a un general allí en el Congreso. ¿Se atreve a dar un nombre? No, porque es una temeridad. No. Pero es verdad que había sectores, hubo gente de la derecha de eso que no votó la Constitución o que estaba, y por supuesto no aceptó la recalificación del Partido Comunista y otras cosas. Pero en esta trama civil, el golpe de timón de la Operación de Gol, ¿hasta dónde llegaríamos? ¿Llegaríamos a Felipe González? ¿Llegaríamos a Fraga, a Carrillo? Felipe le dice Leopoldo Calvo Sotelo le dice a Felipe, yo creo que también lo... Sí, el compás. Si hacemos un compás y tiramos desde ti, hacemos así, ¿cuántos socialistas entrarían en esto? ¿2000? Le dice así. Bueno, esa sospecha de que en esa operación de Gol o en esa operación de gobierno de concentración, yo creo que dentro de los... A mí me asustó y yo lo denuncié en el periódico porque me pareció en aquel momento que era peligroso, que era temerario y que era un problema, y que eso fue uno de los errores del rey, que se fió de Armada en un momento dado y que él creyó que cuando le manda el papel que recibe de Armada, que me lo contaba a mí el jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, poco antes de morirse, me contó con pelo y señales la historia. Le llega una carta de Armada en la que le dice que le manda un informe de un importante o conocido constitucionalista español, en el que se propone un gobierno de salvación o de concentración con un general o con un independiente al frente. Y me decía Sabino, el independiente que se proponía era él mismo. Y al rey, en ese momento, dentro hecho por un constitucionalista, al rey en principio no le parece mal. Ese fue el error, la imprudencia del rey y de toda esa clase política, de la derecha y de la izquierda, sobre todo de la derecha, pero también del PSOE y de sectores de UCD, que querían cambiar la situación, y en algún caso por miedo a que si no se hacía podía haber un golpe fuerte, un golpe violento, que eso lo insinúa Armada, Milans en el juicio. Dice que había 2 coroneles en la casa donde se fragua al principio el golpe, que eran partidarios del golpe duro, de acabar con la corona, de acabar con volver al franquismo, y se acabó. Era el golpe de los coroneles de Grecia, el golpe, y eso cuando le preguntan en el juicio quiénes son, dice, como no están procesados, no tengo por qué decirlo. Nunca se ha sabido exactamente quiénes eran, por lo menos públicamente, quiénes eran eso se acabó, después del juicio se liquidó y no ha ido a más. O sea, es decir, nunca más se ha sabido. Es decir, esa parte del proceso, de la situación pregolpista o dudosamente constitucional, sí que falta por saber. Yo creo que más que ellos no quisieron tener, los golpistas, los tejeros no quisieron tener cómplices más que el García Carrés que era el que estaba ahí de mamporrero manejando una cosa y otra. Era un pobre diablo sindicalista de aquellos, fascista puro, y que estaba llamando a Armada y llamando al otro, era un poco el componedor. Pero y luego había muchos cómplices pasivos, que sí que hubo, claro que hubo, pero a mí me parece que se van a encontrar, cuando salga a la luz todo, que irá saliendo, se van a encontrar
curiosidades, pero secretos gordos, a mí me parece que va a haber muy pocos. O sea que yo creo que está todo contado, pero siempre habrá alguien que diga, no se sabe nada, nos están engañando. Bueno, vale, sí, eso es inevitable. Las teorías de conspiración siguen siempre vivas sobre cualquier tema más. Bueno, pues Abel Hernández, cuando hablábamos para entrevistarle por el libro, usted me preguntó que si me lo pensaba leer. Espero haberlo cumplido. Y yo le dije que tuve un buen profesor de redacción periodística que me enseñó que las cosas hay que hacerlas bien. Y bueno, pues ese profesor... ¿Y qué tal? ¿Te ha interesado el libro o no? Me ha gustado mucho. A mí lo que me gustaría es que este tipo de libros, que está hecho con la mayor inocencia y con una poca malicia, pero la mayor inocencia, interesara a gente joven. Que quisieran saber, porque además se lee. Yo creo que lo que tiene de gracia este libro, no hemos hablado de esas cosas, porque a mí lo que más me interesaba es que estuviera bien escrito. Un libro tiene que estar bien escrito. Yo creo que está escrito con cierta soltura, para que la pueda leer cualquiera. Es decir, no es un libro, y no quiero hacer propaganda, no es propaganda. Bueno, pero es verdad que me propuse no divagar, no decir nada que no supiera, no decir nada que no tuviera muy comprobado, y por tanto que estuviera con un lenguaje muy claro y sin divagaciones ni que se lea con facilidad. Eso es lo que quería. Puedo decirle, y le puedo decir a los espectadores de Periodista Digital, que bueno, que el libro contiene muchos datos en relativamente pocas páginas, y sin embargo no es para nada espeso. Es un libro muy dinámico, muy ágil y de muy fácil lectura. Bueno. Así que bueno, pues no me queda más que recomendar Secretos de la Transición, de Abel Hernández, y darle las gracias por haber venido hasta casa y desearle mucha suerte con la venta del libro, por supuesto. Nada, muchas gracias. Bueno, sale la segunda edición ya, o sea que no va mal del todo. Me alegro.